Muy buenas noches para todos los docentes, directivos, orientadores escolares, padres de familia y asistentes que hoy se conectan desde diferentes regiones de Colombia. Sean todos bienvenidos a esta capacitación virtual gratuita organizada por Talleres para Padres, un espacio creado para fortalecer el conocimiento jurídico, pedagógico y preventivo dentro de nuestras instituciones educativas y nuestros hogares. Mi nombre es Dr. Lex. Y hoy vamos a abordar uno de los temas más delicados, más urgentes y más desconocidos dentro de la realidad educativa colombiana. La responsabilidad penal adolescente y la corresponsabilidad de los padres de familia. Porque hoy muchos adolescentes están incurriendo en conductas gravísimas. Agresiones, amenazas, consumo de sustancias, acoso escolar, violencia física, delitos informáticos, porte de armas, e incluso situaciones relacionadas con abuso sexual y lesiones personales. Y mientras todo esto ocurre, muchos padres creen equivocadamente que por tratarse de menores de edad, no pasa nada. Pero la realidad jurídica es completamente diferente. Hoy vamos a entender cuándo un adolescente puede responder penalmente, qué consecuencias legales enfrentan los padres, qué dice el Código de Infancia y Adolescencia. ¿Cuál es la responsabilidad de los colegios? ¿Cómo activar correctamente las rutas y protocolos? ¿Y cómo prevenir que nuestros jóvenes terminen involucrados en procesos judiciales? Porque educar no es solamente enseñar materias. Educar también significa formar en límites, en responsabilidad, en respeto por la ley y en convivencia. Y algo debe quedar absolutamente claro desde este momento. El desconocimiento de la ley no protege a nadie. Ni a los padres, ni a los docentes, ni a las instituciones educativas. Por eso esta capacitación tiene un propósito preventivo. No estamos aquí para generar miedo. Estamos aquí para generar conciencia. Para que padres y educadores entiendan qué está pasando, qué exige la ley y cómo actuar correctamente antes de que sea demasiado tarde. Así que los invito a permanecer conectados hasta el final. Porque la información que van a recibir esta noche puede evitar graves consecuencias jurídicas, disciplinarias y familiares. Bienvenidos todos. Esto es Talleres para Padres. Y comenzamos. Hemos dividido esta capacitación en dos grandes bloques. En el primero abordaremos los casos relacionados con adolescentes mayores de 14 años, explicando cuáles son las consecuencias legales para ellos, cómo intervienen las autoridades y cuál sigue siendo el papel de los padres durante el proceso. Posteriormente, revisaremos los casos de menores de 14 años, donde el enfoque se centra principalmente en las medidas de protección, orientación y corresponsabilidad familiar. Comprender esta diferencia es fundamental, porque aunque en ambos casos la familia mantiene obligaciones importantes frente al cuidado, supervisión y formación de sus hijos, las consecuencias jurídicas y los procedimientos aplicables son distintos según la edad del menor. Con esta claridad, pasemos ahora a revisar qué ocurre cuando el adolescente tiene 14 años o más, y se encuentra vinculado a una conducta que infringe la ley penal. En esta sección comenzaremos a analizar la arquitectura legal que regula la responsabilidad de los adolescentes infractores, de sus familias y de las instituciones educativas dentro del marco jurídico colombiano. El título de esta presentación nos introduce tres conceptos fundamentales. El primero es la imputación penal, que hace referencia a la posibilidad de atribuir responsabilidad jurídica a un adolescente, cuando, teniendo 14 años o más, participa en una conducta que constituye una infracción a la ley penal. El segundo concepto es la posición de garante. Este término jurídico se refiere a las obligaciones especiales que tienen determinadas personas frente al cuidado,
protección y supervisión de los menores de edad. Dentro de estas personas encontramos principalmente a los padres, madres, acudientes y, en ciertos contextos, a las instituciones educativas y sus funcionarios. El tercer elemento es una idea que ha tomado cada vez más fuerza en la legislación y la jurisprudencia colombiana: el fin de la percepción de impunidad frente a las conductas cometidas por adolescentes. Actualmente existe un sistema de responsabilidad penal para adolescentes que establece procedimientos, medidas y sanciones específicas para quienes tienen entre 14 y 18 años de edad. Es importante aclarar que este sistema no busca castigar únicamente, sino también promover procesos de formación, reparación del daño, restauración de derechos y reintegración social del adolescente. A lo largo de esta capacitación revisaremos cómo se articulan las responsabilidades de la familia, la escuela y las autoridades, y comprenderemos por qué la corresponsabilidad ya no es solamente un principio educativo, sino también una obligación con importantes consecuencias jurídicas. Con este contexto general, avancemos para conocer los fundamentos legales que sustentan este modelo de responsabilidad en Colombia. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esta imagen nos invita a desmontar una de las creencias más comunes que existen entre estudiantes, familias e incluso algunos miembros de la comunidad educativa. Durante muchos años se ha pensado que el colegio funciona como una especie de santuario jurídico, un lugar donde ciertas conductas agresivas, actos de violencia o incluso hechos que podrían constituir delitos se resuelven únicamente mediante procesos pedagógicos internos o a través del manual de convivencia. Sin embargo, esa es precisamente la ilusión que observamos en la parte izquierda de la diapositiva. La ley colombiana no considera a las instituciones educativas como espacios aislados del ordenamiento jurídico nacional. El hecho de que una conducta ocurra dentro de un colegio no elimina sus posibles consecuencias legales. En la parte derecha encontramos la realidad. Cuando una agresión, una lesión personal, una amenaza, una situación de acoso grave, una conducta relacionada con sustancias psicoactivas o cualquier otro comportamiento que vulnere derechos ocurre dentro del entorno escolar, el establecimiento educativo puede convertirse en un escenario de agravación y de activación inmediata de responsabilidades. Esto significa que no solamente se analiza la conducta del adolescente involucrado, sino también el cumplimiento de los deberes de supervisión, protección y prevención por parte de quienes tienen una posición de garante, especialmente los padres, madres y acudientes. Por eso, el principio fundamental del derecho de no causar daño a otros mantiene plena vigencia dentro del colegio. Las normas escolares complementan la ley, pero no la reemplazan. La conclusión principal de esta diapositiva es muy importante. El colegio no neutraliza la capacidad del Estado para investigar y actuar frente a conductas que afectan derechos. Por el contrario, cuando ocurre un hecho grave dentro de la institución educativa, se activan de manera inmediata los mecanismos de protección, las rutas institucionales y las responsabilidades legales de todos los actores involucrados. Con esta claridad, avancemos para comprender cómo se distribuyen esas responsabilidades entre adolescentes, familias e instituciones educativas. Pasemos a la siguiente diapositiva. En este punto abordaremos un principio jurídico fundamental para comprender cómo actúan las autoridades cuando ocurre una situación de violencia, agresión o vulneración de derechos dentro del entorno escolar. La imagen presenta una balanza inclinada para ilustrar lo que se denomina una ponderación constitucional inflexible. Esto significa que, cuando existe una colisión entre los derechos del adolescente infractor y los derechos de una víctima menor de edad, el sistema jurídico colombiano otorga una protección reforzada a la víctima. A la izquierda observamos los intereses del adolescente infractor.
Estos incluyen garantías importantes como el debido proceso, el enfoque pedagógico y restaurativo del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, así como el derecho a la reeducación y a la reintegración social. Sin embargo, a la derecha encontramos los derechos de la víctima, que comprenden la integridad física, la integridad psicológica, la indemnidad sexual, el acceso a la verdad, la justicia y la reparación. Cuando estos derechos han sido afectados, las autoridades tienen el deber de priorizar su protección. Por esa razón, las sentencias constitucionales citadas en la diapositiva resaltan una regla fundamental. Cuando existe un conflicto entre derechos, la interpretación jurídica no puede generar nuevas afectaciones para quien ya ha sufrido el daño. Esto es especialmente relevante en el ámbito escolar. En ocasiones, por intentar proteger al estudiante que cometió la conducta, se corre el riesgo de minimizar el impacto sobre la víctima. Sin embargo, el enfoque constitucional exige que la protección de la víctima sea el punto de partida de cualquier decisión institucional. Esto no significa desconocer los derechos del adolescente infractor. Significa que ambos deben ser protegidos, pero sin permitir que las medidas adoptadas terminen revictimizando a quien sufrió la agresión o la vulneración de sus derechos. El mensaje central de esta diapositiva es que la corresponsabilidad implica actuar con equilibrio, pero siempre garantizando que la protección, la reparación y la dignidad de la víctima ocupen un lugar prioritario dentro de cualquier proceso escolar, administrativo o judicial. Con esta base constitucional clara, avancemos para comprender cómo se materializan estas responsabilidades en la práctica. Ahora vamos a comprender una idea fundamental del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, conocido como SRPA. Esta diapositiva nos muestra, de manera lógica y jurídica, cómo opera el sistema cuando un adolescente mayor de 14 años comete una conducta que constituye un delito. La primera parte corresponde a la premisa mayor dogmática. Aquí encontramos el punto de partida. Cuando un adolescente mayor de 14 años realiza una conducta que la ley considera típica, antijurídica y culpable, estamos frente a un hecho que puede constituir un delito perseguible por el Estado. En otras palabras, la edad no elimina la existencia de la conducta ni su relevancia jurídica. Si el hecho cumple los requisitos establecidos por la ley penal, nace una responsabilidad que debe ser analizada por las autoridades competentes. A continuación aparece la premisa menor procesal. Una vez identificada la posible infracción, el legislador establece que el juzgamiento debe realizarse bajo las reglas especiales del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Esto significa que el adolescente no será tratado exactamente igual que un adulto. El proceso incorpora principios pedagógicos, restaurativos y resocializadores, orientados a promover la reflexión, la reparación del daño y la reintegración social. Sin embargo, aquí encontramos uno de los mensajes más importantes de toda esta capacitación. El enfoque pedagógico modifica la forma de la sanción, pero no elimina la responsabilidad. Por eso llegamos a la conclusión pericial que aparece en la parte inferior de la diapositiva. Para que pueda imponerse cualquier medida o sanción, ya sea una amonestación, una regla de conducta, una prestación de servicios a la comunidad o incluso una privación de libertad en los casos más graves, primero debe existir una declaración de responsabilidad por parte de la autoridad judicial. Esto nos permite derribar otro mito frecuente. Muchas personas creen que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes implica ausencia de consecuencias. La realidad es diferente. El sistema busca educar y resocializar, pero parte del reconocimiento de que existe una conducta que genera responsabilidad jurídica. Por lo tanto, el fin pedagógico no es sinónimo de impunidad.
Es una forma distinta de responder frente a la infracción, adaptada a la condición especial del adolescente, pero siempre dentro del marco de la ley y de la protección de los derechos de las víctimas. Con esta claridad sobre cómo funciona el SRPA, avancemos para analizar cuáles son las responsabilidades que siguen recayendo sobre los padres y acudientes cuando un adolescente se ve involucrado en este tipo de situaciones. Shower con equilibrio, pero siempre garantizando que la protección, la reparación y la dignidad de la víctima ocupen un lugar prioritario dentro de cualquier proceso escolar, administrativo o judicial. Con esta base constitucional clara, avancemos para comprender cómo se materializan estas responsabilidades en la práctica. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esta imagen utiliza la figura de un iceberg para explicar una realidad que con frecuencia pasa desapercibida en los entornos escolares. En la parte visible del iceberg encontramos los problemas de convivencia de tipo 1, es decir, situaciones como discusiones, conflictos ocasionales, desacuerdos entre compañeros o faltas disciplinarias menores que pueden ser abordadas mediante estrategias pedagógicas y a través de los procedimientos establecidos en el Manual de Convivencia. Sin embargo, la diapositiva nos muestra que existe una parte mucho más grande debajo de la superficie. Allí encontramos conductas que ya no pertenecen exclusivamente al ámbito disciplinario escolar, sino que pueden adquirir relevancia jurídica y penal. Por eso aparece en el centro una línea denominada el límite disciplinario. Esta línea representa el momento en que una conducta deja de ser simplemente un problema de convivencia y comienza a afectar bienes jurídicos protegidos por la ley. Por ejemplo, cuando las agresiones físicas generan daños en la salud o la integridad de una persona, ya no estamos hablando únicamente de una falta escolar. Podríamos encontrarnos frente a conductas relacionadas con lesiones personales. Del mismo modo, algunas acciones extremadamente peligrosas, como empujar intencionalmente a un estudiante desde una altura, provocar situaciones de riesgo grave o utilizar objetos que puedan causar daños severos, pueden trascender el ámbito disciplinario y requerir la intervención de las autoridades competentes. La misma lógica aplica para situaciones de hostigamiento sistemático o ciberacoso. Cuando las conductas son reiteradas, buscan humillar, excluir, intimidar o causar daño emocional significativo. Pueden superar el manejo interno de la institución educativa y activar rutas de protección y responsabilidad legal. La enseñanza principal de esta diapositiva es que no todo conflicto entre estudiantes constituye un delito, pero tampoco todo puede resolverse únicamente con llamados de atención o acciones pedagógicas. La gravedad de los hechos, el daño causado, la intención de la conducta y el riesgo generado son elementos que deben ser valorados cuidadosamente por la institución y por las autoridades correspondientes. Por eso, como padres, es fundamental comprender que expresiones como eran cosas de niños, solo estaban jugando, o fue una broma, no eliminan las consecuencias de una conducta cuando ésta afecta la vida, la integridad física, la salud mental o la dignidad de otro estudiante. El mensaje final es claro. La convivencia escolar debe ser protegida desde sus primeras señales de conflicto, porque cuando la violencia escala, las consecuencias pueden trascender el ámbito educativo y entrar en el terreno de la responsabilidad jurídica. Pasemos a la siguiente diapositiva. En este punto de la capacitación abordamos una realidad que con frecuencia genera confusión entre algunos padres, estudiantes e incluso miembros de la comunidad educativa. La diferencia entre las excusas más comunes que suelen presentarse y la realidad jurídica establecida por la ley. En primer lugar, observamos los delitos sexuales contemplados en los artículos 205 al 207 del Código Penal. Es común escuchar expresiones como, estaban explorando su sexualidad, fue un descubrimiento mutuo, o, hubo consentimiento. Sin embargo,
cuando se trata de menores de 14 años. La legislación colombiana establece que ese supuesto consentimiento carece de validez jurídica. La ley protege de manera especial a los niños, niñas y adolescentes, considerando que aún no cuentan con la madurez necesaria para asumir este tipo de decisiones. Por esa razón, la existencia de un aparente consentimiento no elimina la responsabilidad legal de quien incurra en estas conductas. En segundo lugar, encontramos los delitos patrimoniales, como el hurto, el daño en bien ajeno y otras conductas relacionadas. Con frecuencia se intenta minimizar estos hechos diciendo que fueron una simple broma, una travesura estudiantil o un reto viral de redes sociales. No obstante, desde la perspectiva jurídica, estas conductas pueden constituir delitos y generar consecuencias tanto para los responsables como para sus familias. Además, cuando los hechos ocurren dentro de instituciones educativas o afectan bienes destinados al servicio colectivo, las consecuencias legales pueden ser aún más graves. La ley reconoce que, desde cierta edad, los adolescentes tienen capacidad para comprender que estas acciones son incorrectas y pueden causar daño a otras personas o a la comunidad. Por eso, la corresponsabilidad de los padres no consiste únicamente en reaccionar cuando ocurre un problema, sino en educar, orientar, supervisar y dialogar permanentemente con sus hijos para prevenir situaciones que puedan comprometer su bienestar, su proyecto de vida y su responsabilidad ante la ley. Continuemos ahora con el siguiente tema de nuestra capacitación. Ahora vamos a analizar dos fenómenos que afectan de manera directa la convivencia escolar, la seguridad de nuestros hijos y el ejercicio de una parentalidad responsable, la extorsión y constreñimiento, y los delitos contra la salud pública relacionados con sustancias psicoactivas. En la parte izquierda observamos cómo operan algunas dinámicas de extorsión y constreñimiento dentro de entornos juveniles. En muchos casos no se presentan como grandes estructuras criminales, sino como pequeñas redes organizadas donde algunos estudiantes asumen roles específicos, líderes, cobradores, vigilantes, e incluso víctimas permanentes. Estas conductas pueden manifestarse mediante el cobro de dinero para permitir el acceso a determinados espacios, amenazas, intimidaciones o agresiones físicas y psicológicas. Lo importante para los padres es comprender que estas acciones no son simples conflictos entre estudiantes. Cuando existe intimidación, presión o violencia para obtener beneficios económicos o someter a otra persona, estamos frente a conductas que pueden tener relevancia penal y que requieren intervención inmediata. En la parte derecha encontramos los delitos relacionados con la salud pública, especialmente el microtráfico y el suministro de sustancias psicoactivas a menores de edad. Muchas veces se intenta minimizar estas situaciones argumentando que la sustancia fue regalada, compartida entre amigos o entregada sin ánimo de lucro. Sin embargo, desde el punto de vista legal, la protección de los menores y de los entornos escolares tiene un carácter prioritario. La presencia de sustancias ilícitas en los colegios no solo afecta a quien las consume, sino que pone en riesgo a toda la comunidad educativa. Por eso la legislación busca proteger de manera especial los espacios donde niños, niñas y adolescentes desarrollan su proceso formativo. Como padres, nuestra corresponsabilidad consiste en mantener una comunicación cercana con nuestros hijos, conocer sus amistades, identificar cambios de comportamiento, supervisar el uso de redes sociales y actuar oportunamente ante cualquier señal de riesgo. La prevención sigue siendo la herramienta más poderosa para proteger a nuestros adolescentes y fortalecer entornos escolares seguros para todos. Continuemos con el siguiente tema de nuestra capacitación. Pasemos a la siguiente diapositiva. En este punto vamos a analizar un concepto jurídico fundamental para comprender la corresponsabilidad en la protección de niños, niñas y adolescentes. La posición de garante.
La diapositiva nos muestra una fórmula sencilla para entender cuándo una persona que tiene el deber de proteger puede llegar a asumir responsabilidad por no actuar. Primero, encontramos el conocimiento del riesgo. Esto significa que existen señales de alerta que permiten identificar que un menor puede estar en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, reportes de acoso, comportamientos preocupantes, relaciones marcadas por asimetrías de poder o cualquier indicio que haga evidente un posible peligro. En segundo lugar, aparece la capacidad de acción. No basta con conocer el riesgo, también debe existir la posibilidad real de intervenir. En el contexto educativo y familiar, esto puede significar informar a las autoridades competentes, activar las rutas de atención, realizar los reportes correspondientes o buscar apoyo institucional para proteger al menor. Ahora bien, cuando una persona conoce el riesgo, tiene la capacidad de actuar y, aún así, decide no intervenir, se configura lo que la doctrina denomina una omisión relevante. Esa falta de intervención puede manifestarse mediante la tolerancia pasiva, la minimización de los hechos o la omisión de una denuncia cuando ésta resulta necesaria. Por eso, la diapositiva concluye que la combinación de conocimiento del riesgo y capacidad de acción, acompañada de una falta de intervención, puede generar responsabilidad jurídica para quien tenía el deber de proteger. El mensaje central para las familias es muy claro. La corresponsabilidad no consiste únicamente en reaccionar cuando el daño ya ocurrió. Implica estar atentos a las señales, actuar oportunamente y colaborar activamente con la institución educativa y las autoridades. Cuando exista cualquier situación que pueda afectar la integridad de un niño, niña o adolescente. En otras palabras, proteger también significa actuar a tiempo. La prevención, la comunicación y la intervención temprana son las herramientas más importantes para garantizar entornos seguros para nuestros hijos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora observamos una lista de verificación basada en la sentencia SP 801 de 2022, en la cual la Corte Suprema establece los elementos que deben demostrarse para atribuir responsabilidad penal a quienes tienen deberes de protección dentro del ámbito educativo. Es importante aclarar que esta no es una lista de situaciones aisladas. Por el contrario, se trata de una serie de requisitos que deben analizarse de manera conjunta para determinar si existió una omisión con relevancia jurídica. El primer elemento es la fuente jurídica. Esto significa que debe existir una obligación legal o institucional de protección. En el entorno escolar, dicha obligación surge de la función educativa, de la custodia temporal que ejercen los establecimientos sobre los estudiantes y de las responsabilidades previstas en normas como la Ley 1620. El segundo elemento es la lesión a un bien jurídico, es decir, que efectivamente se haya producido una afectación a derechos fundamentales del estudiante, como su integridad física, psicológica, sexual, su patrimonio o incluso su vida. En tercer lugar, debe demostrarse la capacidad de evitación. Esto implica verificar si quien tenía el deber de proteger contaba realmente con la posibilidad de intervenir para evitar o disminuir el daño. La pregunta clave es: ¿existían acciones razonables que podían haberse tomado para prevenir el resultado? El cuarto elemento corresponde a la infracción al deber de cuidado. Aquí se analiza si hubo una omisión frente a las obligaciones de vigilancia, reporte, seguimiento o activación de las rutas institucionales de protección. En otras palabras, si se dejaron de realizar las actuaciones que eran exigibles según el cargo o la responsabilidad asumida. Finalmente, encontramos el conocimiento, ya sea a título de dolo o culpa. Esto significa evaluar si la persona conocía las señales de alerta o si, por las circunstancias, debía haberlas conocido y actuado en consecuencia. ¿Por qué es importante que los padres comprendan estos elementos?
Porque la protección de los niños, niñas y adolescentes no depende únicamente de la institución educativa. La familia también tiene un papel esencial en la detección temprana de riesgos, la comunicación oportuna y la colaboración con los mecanismos de protección. La enseñanza principal de esta diapositiva es que la prevención siempre comienza con la atención a las señales de alerta y con la decisión responsable de actuar antes de que el daño ocurra o se agrave. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora abordaremos un tema muy importante, la responsabilidad extracontractual de las instituciones educativas, es decir, la obligación de responder por los daños que puedan sufrir los estudiantes cuando existe una falla en los deberes de protección y cuidado. La diapositiva presenta una diferencia entre las instituciones públicas y las privadas, aunque en ambos casos el objetivo es el mismo, garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes. En el caso de las instituciones públicas, la responsabilidad se fundamenta en el artículo 90 de la Constitución Política. Esto significa que el Estado puede ser llamado a responder cuando se demuestra una falla en la prestación del servicio educativo. Por ejemplo, cuando no se aplican adecuadamente los protocolos de protección, no se atienden las alertas de riesgo o no se activa oportunamente la ruta de atención integral, establecida por la Ley 1620. La consecuencia de estas omisiones puede ser una responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados al estudiante. En otras palabras, si existió una falla en el deber de protección, la entidad pública podría estar obligada a reparar los perjuicios causados. Por otra parte, las instituciones privadas se encuentran bajo un régimen diferente. Aquí la ley establece una presunción de responsabilidad respecto de los estudiantes que están bajo su cuidado y supervisión. Esto implica que, ante un hecho dañoso, el colegio debe demostrar que ejerció una vigilancia adecuada, permanente y diligente. Es decir, no basta con afirmar que desconocía la situación, debe acreditar que implementó todas las medidas razonables para prevenir el daño y que éste ocurrió por circunstancias verdaderamente imprevisibles e inevitables. ¿Qué enseñanza deja esta diapositiva para las familias? Que la protección de los niños, niñas y adolescentes es una obligación compartida. Los colegios tienen deberes específicos de vigilancia, prevención y actuación, pero los padres también desempeñan un papel fundamental mediante la comunicación constante con sus hijos, la atención a las señales de alerta y el reporte oportuno de cualquier situación de riesgo. Cuando familia e institución educativa trabajan de manera coordinada, se fortalece la prevención y se reducen significativamente las posibilidades de que ocurran situaciones que afecten los derechos y la integridad de nuestros estudiantes. En definitiva, la mejor estrategia no es reaccionar después del daño, sino construir juntos entornos seguros donde la protección sea una responsabilidad permanente y compartida. Pasemos a la siguiente diapositiva. Hasta ahora hemos hablado de las responsabilidades de las instituciones educativas. Sin embargo, la corresponsabilidad implica comprender que la familia también tiene obligaciones jurídicas y formativas que son fundamentales para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Esta diapositiva presenta lo que se conoce como una imputación bifronte, es decir, dos perspectivas desde las cuales puede analizarse la responsabilidad de los padres cuando las conductas de un menor generan daños a terceros o cuando existen señales de riesgo que no fueron atendidas oportunamente. La primera se denomina culpa in educando, que podríamos entender como la responsabilidad relacionada con la formación y educación impartida en el hogar. Aquí se analiza si los padres promovieron valores adecuados de respeto, convivencia y responsabilidad, o si, por el contrario, permitieron conductas reiteradas que favorecieron comportamientos agresivos, intimidatorios o perjudiciales para otras personas. Por ejemplo, cuando un adolescente incurre de manera repetitiva en situaciones de acoso escolar,
hostigamiento o conductas lesivas hacia otros compañeros. Las autoridades pueden examinar si existieron fallas significativas en los procesos de orientación, corrección y formación que corresponden al ámbito familiar. La segunda dimensión es la llamada culpa invigilando, relacionada con el deber de supervisión y vigilancia. Los padres tienen la responsabilidad de conocer razonablemente las actividades de sus hijos, atender los llamados de atención realizados por la institución educativa y actuar frente a las alertas que puedan presentarse. Esto significa que cuando un colegio informa sobre problemas disciplinarios, situaciones de convivencia, riesgos digitales, casos de intimidación o cualquier conducta preocupante, no basta con recibir la información. Es necesario intervenir, acompañar y adoptar medidas correctivas que contribuyan a la protección del menor y de quienes lo rodean. El mensaje más importante de esta diapositiva es que educar y vigilar son responsabilidades complementarias. No es suficiente brindar afecto y orientación si no existe seguimiento, ni tampoco ejercer supervisión sin una formación sólida en valores y habilidades para la convivencia. Por eso, la corresponsabilidad parental implica una participación activa y permanente en la vida de los hijos, dialogar con ellos, conocer sus entornos, acompañar sus procesos escolares, atender las comunicaciones de la institución educativa y actuar de manera temprana ante cualquier señal de riesgo. Cuando familia y colegio trabajan unidos, no solo se previenen conflictos y situaciones de violencia, sino que se fortalece el desarrollo integral de los estudiantes y se construyen entornos más seguros para toda la comunidad educativa. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esta imagen nos ayuda a comprender de manera visual cómo funciona la cadena de custodia legal y de protección de los estudiantes, y cómo las responsabilidades se van trasladando entre la familia y la institución educativa a lo largo de la jornada escolar. Observemos primero el punto A, el hogar. Allí comienza el proceso de formación y protección. Los padres son los primeros responsables de la crianza, la transmisión de valores, la construcción de normas de convivencia y el desarrollo de habilidades para relacionarse de manera respetuosa con los demás. Es en el hogar donde se fortalecen principios como la empatía, el autocontrol, la responsabilidad y el respeto por los derechos de otras personas. Ahora bien, la diapositiva destaca un momento clave: la transición en la puerta del colegio. Este punto simboliza el instante en que los padres delegan temporalmente el cuidado y la supervisión de sus hijos a la institución educativa. No significa que los padres pierdan sus responsabilidades, sino que durante la jornada escolar la institución asume deberes específicos de vigilancia, protección y atención. Por eso llegamos al punto B, la institución educativa. A partir de ese momento, el colegio adquiere la obligación de generar condiciones seguras para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Esto incluye la prevención de riesgos, la atención de situaciones de convivencia, la activación de rutas de protección cuando sea necesario y el acompañamiento permanente a los estudiantes. Finalmente, encontramos el punto C, el aula, los patios y los demás espacios escolares, donde la responsabilidad de protección se concreta en las actuaciones diarias de docentes, directivos y demás integrantes de la comunidad educativa. Son ellos quienes tienen el contacto directo con los estudiantes y quienes deben actuar oportunamente frente a cualquier situación que represente un riesgo para su bienestar. Lo más importante de esta diapositiva es comprender que la protección de los niños, niñas y adolescentes funciona como una cadena. Cada eslabón tiene responsabilidades propias y complementarias. Cuando alguno de esos eslabones falla, aumentan los riesgos para los menores. Por eso hablamos de corresponsabilidad. Los padres no pueden delegar completamente la formación de sus hijos al colegio, así como la institución educativa no puede reemplazar el papel fundamental de la familia.
Ambos tienen funciones distintas, pero persiguen un mismo objetivo: garantizar el desarrollo, la seguridad y la protección integral de los estudiantes. La gran enseñanza de esta diapositiva es que la protección efectiva surge cuando hogar y escuela trabajan de manera coordinada, mantienen una comunicación permanente y actúan conjuntamente ante cualquier señal de alerta o situación de riesgo. Solo así podemos construir entornos verdaderamente seguros para nuestros niños, niñas y adolescentes. Pasemos a la siguiente diapositiva. En esta lámina abordamos un concepto muy importante dentro de la corresponsabilidad en la protección de niños, niñas y adolescentes: la solidaridad in solidum, contemplada en el artículo 2344 del Código Civil. La idea central que vemos en la diapositiva es que la reparación integral de la víctima no admite disgregación, es decir, cuando se produce un daño, la prioridad del sistema jurídico es garantizar que la víctima reciba una indemnización completa por los perjuicios sufridos. Observemos los tres actores que aparecen conectados alrededor de la reparación integral. En primer lugar, encontramos a los progenitores o padres de familia, quienes tienen deberes de cuidado, orientación y supervisión respecto de sus hijos. En segundo lugar, aparece la institución educativa o el Estado, representados por el colegio o la entidad responsable del servicio educativo. Y, en tercer lugar, encontramos al adolescente agresor, quien es el autor directo de la conducta que ocasionó el daño. Lo relevante es que, frente a la víctima, estos tres actores pueden llegar a responder de manera concurrente cuando se determina que existe responsabilidad jurídica. Por eso, la víctima está facultada para reclamar la reparación integral de los daños sufridos, incluyendo el daño emergente, el lucro cesante y los perjuicios morales. La solidaridad implica que la víctima no tiene que asumir las consecuencias de la falta de recursos de alguno de los responsables. Puede dirigir su reclamación por la totalidad de la indemnización contra cualquiera de ellos o contra todos simultáneamente. Si uno de los obligados no puede responder económicamente, esa situación no libera a los demás de su obligación. Para los padres, esta diapositiva nos recuerda la importancia de ejercer activamente su deber de formación, acompañamiento y supervisión. La corresponsabilidad no es solo un compromiso ético y educativo, sino también una responsabilidad que puede tener consecuencias jurídicas cuando se presentan daños a terceros. En conclusión, el mensaje principal es que la protección de las víctimas prevalece, y que la ley busca asegurar una reparación efectiva mediante la responsabilidad conjunta de quienes, por acción, omisión o deber de cuidado, tengan participación en los hechos. Llegamos a las conclusiones finales de esta capacitación sobre corresponsabilidad y responsabilidad en caso de menores mayores de 14 años. La primera conclusión es la procedencia irrefutable. Esto significa que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes no constituye un mecanismo de impunidad. Cuando un adolescente mayor de 14 años incurre en una conducta tipificada como delito, incluso dentro del entorno escolar, puede ser investigado y responder ante las autoridades competentes conforme a la ley. La segunda conclusión hace referencia a la imputación docente subsidiaria. Los directivos y docentes tienen un deber de protección y vigilancia sobre los estudiantes. Cuando existen señales de riesgo, situaciones de violencia o conductas que pueden afectar a otros alumnos, la inacción o la omisión pueden generar responsabilidades para quienes tenían el deber de intervenir oportunamente. La tercera conclusión es la responsabilidad civil solidaria, uno de los conceptos más importantes para las familias. Cuando se produce un daño, la obligación de repararlo puede recaer conjuntamente sobre el estudiante que lo ocasionó, sus padres o acudientes y, dependiendo de las circunstancias, la institución educativa. Esto reafirma que la educación y la supervisión de los menores constituyen una responsabilidad compartida. Finalmente,
encontramos la prevalencia hermenéutica, principio según el cual, ante cualquier interpretación jurídica posible, debe prevalecer aquella que garantice la protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando se trata de una víctima menor de edad. En síntesis, esta capacitación nos deja un mensaje claro: la corresponsabilidad no es únicamente un deber moral o educativo, es también una obligación con importantes implicaciones legales. Familia, escuela y estudiantes forman una red de protección que debe actuar de manera preventiva, responsable y coordinada para garantizar entornos seguros, respetuosos y protectores para todos. Muchas gracias por su atención y por su compromiso con la formación, el cuidado y la protección integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. En Colombia, la ley exige a las instituciones educativas capacitar a sus docentes y a las familias en 6 temas fundamentales. Temas que protegen la vida, la integridad y el bienestar emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes. Talleres para Padres ofrece capacitaciones completas, actualizadas y certificadas, listas para cumplir con todos los requisitos legales. Con nuestras capacitaciones, tu institución cumple con todos los requisitos legales. Capacita a toda la comunidad educativa de forma práctica y sencilla. Orientación sexual asertiva. Prevención del suicidio. Prevención del consumo de sustancias. Prevención del embarazo adolescente. Prevención del abuso infantil. Prevención del matoneo y acoso escolar. Capacita a tu colegio hoy. Agenda los 6 módulos con talleres para padres. Llama ya 317-589-9880. Responsabilidad directa por hechos punibles cometidos por menores de 14 años. El presente documento constituye un dictamen pericial forense y un concepto jurídico de alto rigor técnico y dogmático, elaborado conforme a los principios de la hermenéutica jurídica, la argumentación constitucional y la dogmática penal y civil vigentes en la República de Colombia. Su contenido no se fundamenta en opiniones subjetivas, especulaciones ni interpretaciones improvisadas. Por el contrario, se soporta exclusivamente en el derecho positivo colombiano, en la jurisprudencia de las altas cortes y en los criterios jurídicos desarrollados por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. El objetivo central de este análisis es demostrar, de manera clara y jurídicamente sustentada, la existencia de la corresponsabilidad parental y la responsabilidad directa, solidaria y objetiva de los padres de familia y acudientes frente a las conductas realizadas por menores de 14 años. Dicha responsabilidad puede generar consecuencias en materia civil, disciplinaria y de reparación por daños y perjuicios cuando un menor incurre en conductas contrarias a la ley. Este dictamen busca además desmontar la creencia equivocada de que los menores de 14 años pueden actuar con absoluta impunidad por no encontrarse cobijados por el sistema de responsabilidad penal adolescente. La ley colombiana es clara en establecer que, aunque el menor de 14 años no sea judicializado bajo el sistema penal adolescente, ello no elimina la responsabilidad jurídica que recae sobre sus padres, acudientes o garantes legales, especialmente cuando existen fallas en el deber de cuidado, dictamen pericial forense y concepto jurídico dogmático sobre la corresponsabilidad parental y la responsabilidad directa por hechos punibles cometidos por menores de 14 años. El presente documento constituye un dictamen pericial forense y un concepto jurídico de alto rigor técnico y dogmático, elaborado conforme a los principios de la hermenéutica jurídica, la argumentación constitucional y la dogmática penal y civil vigentes en la República de Colombia. Su contenido no se fundamenta en opiniones subjetivas, especulaciones ni interpretaciones improvisadas. Por el contrario, se soporta exclusivamente en el derecho positivo colombiano, en la jurisprudencia de las altas cortes y en los criterios jurídicos desarrollados por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. El objetivo central de este análisis es demostrar, de manera clara y jurídicamente sustentada, la existencia de la corresponsabilidad parental y la responsabilidad directa,
solidaria y objetiva de los padres de familia y acudientes frente a las conductas realizadas por menores de 14 años. Dicha responsabilidad puede generar consecuencias en materia civil, disciplinaria y de reparación por daños y perjuicios cuando un menor incurre en conductas contrarias a la ley. Este dictamen busca además desmontar la creencia equivocada de que los menores de 14 años pueden actuar con absoluta impunidad por no encontrarse cobijados por el sistema de responsabilidad penal adolescente. La ley colombiana es clara en establecer que, aunque el menor de 14 años no sea judicializado bajo el sistema penal adolescente, ello no elimina la responsabilidad jurídica que recae sobre sus padres, acudientes o garantes legales, especialmente cuando existen fallas en el deber de cuidado, vigilancia, formación y protección. La antijuridicidad permanece intacta. El origen de la posición de garante. Vamos a analizar ahora una de las estructuras jurídicas más importantes dentro del derecho colombiano cuando hablamos de responsabilidad parental y conductas realizadas por menores de 14 años. Y quiero que observe cuidadosamente esta diapositiva porque aquí está condensado el origen de la llamada posición de garante. Primero debemos entender algo fundamental. El hecho de que un menor de 14 años no pueda ser procesado penalmente como un adulto o como un adolescente dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil, no significa bajo ninguna circunstancia que el daño desaparezca. El daño sigue existiendo. La conducta sigue siendo antijurídica. La afectación al bien jurídico continúa intacta. Y precisamente ahí es donde nace la responsabilidad de los padres de familia y acudientes. Miremos el primer bloque de esta estructura. El agente. Aquí encontramos la inimputabilidad por inmadurez. ¿Qué significa eso? Que el menor de 14 años no posee la madurez psicológica, emocional ni cognitiva suficiente para comprender plenamente el alcance jurídico de sus actos. Por eso el Estado colombiano establece que no puede ser sometido directamente a una sanción penal en los mismos términos que un adulto. El menor carece de autodeterminación plena. No existe una capacidad estructural completa de culpabilidad. Y por eso hablamos de inimputabilidad. Pero atención, la inimputabilidad del menor no elimina el daño causado. Y ahí entramos al segundo bloque. El hecho, la antijuridicidad material. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que como el menor no responde penalmente, entonces, no pasó nada. Y eso es completamente falso. La lesión al bien jurídico existe jurídicamente. Si el menor agrede a otro estudiante, el daño físico existe. Si destruye un bien, el daño patrimonial existe. Si incurre en una conducta sexual abusiva, la afectación psicológica y jurídica existe. Si provoca lesiones personales, la vulneración a la integridad permanece intacta. Es decir, la conducta sigue siendo antijurídica. El daño es real, el daño es cuantificable, y el daño produce consecuencias legales. Entonces surge la gran pregunta jurídica. Si el menor no tiene capacidad plena para responder penalmente, ¿quién responde? Y ahí entramos al tercer bloque. La imputación, la falla estructural. Aquí aparece uno de los conceptos más importantes del derecho colombiano. La posición de garante. ¿Qué significa eso? Que la ley traslada la responsabilidad hacia quien tenía el deber jurídico de vigilancia, protección, formación y dirección del menor. Es decir, los padres de familia, los acudientes, los representantes legales, porque si el menor todavía no tiene plena autonomía jurídica ni capacidad madura de autodeterminación, entonces el ordenamiento jurídico entiende que existe una figura superior encargada de orientar esa conducta. Y esa figura es precisamente el padre, la madre o el acudiente. Por eso el derecho colombiano desarrolla figuras como la culpa in vigilando, que es la falla en la vigilancia y supervisión, la culpa in educando, que es la falla en la formación y educación del menor, y además la posición de garante en materia penal, que obliga al padre de familia a evitar que el menor cause daños a terceros. Observe lo que aparece en la parte inferior de esta diapositiva. El acto delictivo del menor es concebido por el derecho como el síntoma innegable del fracaso funcional de la institución familiar y la desmejora en el cuidado. Y esto es absolutamente trascendental.
Porque el Estado colombiano entiende que cuando un menor incurre en conductas gravemente lesivas, existe una posible falla previa en los deberes de cuidado, formación, supervisión y protección. Por eso la responsabilidad no desaparece. Simplemente se desplaza, y se desplaza hacia quienes ejercen la patria potestad, hacia quienes tenían el deber jurídico de cuidado. Por eso hoy los padres de familia pueden enfrentar demandas civiles, procesos de reparación por daños y perjuicios, investigaciones por omisión, procesos administrativos, e incluso consecuencias patrimoniales extremadamente graves. La ley colombiana no creó un vacío jurídico alrededor de los menores de 14 años. Lo que hizo fue proteger al menor por su inmadurez psicológica, pero trasladando simultáneamente enormes cargas jurídicas a los padres y acudientes. Por eso esta diapositiva es tan importante, porque desmonta completamente el mito social de que, como es menor de edad, no pasa nada. Claro que pasa, y las consecuencias pueden ser devastadoras para toda la estructura familiar. Por eso hoy más que nunca, la formación, el acompañamiento, la vigilancia y el deber de cuidado no son solamente obligaciones morales. Son obligaciones jurídicas. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva, porque ya entendimos un principio fundamental. La conducta antijurídica cometida por un menor de 14 años no desaparece jurídicamente. El daño sigue existiendo, y precisamente por eso, el ordenamiento jurídico colombiano crea una estructura de imputación y coerción contra quienes ejercen la patria potestad y el deber de cuidado. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar ahora. La anatomía de la coerción, los 4 pilares de imputación parental. Observe cuidadosamente esta estructura. Aquí encontramos los 4 grandes escenarios de responsabilidad que pueden recaer sobre los padres de familia cuando un menor incurre en actos arbitrarios, conductas violentas o hechos punibles. Y quiero que entiendan algo desde este momento. La mayoría de padres creen equivocadamente que las consecuencias recaen exclusivamente sobre el menor. Pero la realidad jurídica es completamente distinta. En Colombia, el peso de la responsabilidad puede recaer directamente sobre los acudientes y representantes legales. Por eso esta diapositiva es tan importante. Miremos el primer pilar. La imputación penal. Aquí estamos hablando de las consecuencias más graves. Cuando los padres, acudientes o representantes legales incumplen sus deberes de protección, vigilancia o intervención, el derecho penal puede entrar a investigar si existió una comisión por omisión impropia. ¿Y qué significa eso? Significa que la persona que tenía el deber jurídico de impedir el daño no actuó para evitarlo. Y por eso la ley puede considerar que permitió el resultado por omisión. Aquí aparece nuevamente la figura de la posición de garante, porque los padres no solamente tienen autoridad sobre el menor, también tienen obligaciones legales de vigilancia y protección. Por eso, cuando existen actos reiterados de violencia, agresiones, delitos sexuales, porte de armas, consumo de sustancias o daños graves cometidos por menores, las autoridades pueden analizar si hubo negligencia parental estructural. Y esto puede traducirse incluso en investigaciones penales. Pasamos ahora al segundo pilar, la responsabilidad civil. Y aquí entramos a uno de los escenarios más devastadores para muchas familias. Porque mientras el proceso penal busca establecer responsabilidades frente al Estado, la jurisdicción civil busca reparar económicamente el daño causado. Aquí aparecen conceptos como culpa in vigilando y culpa in educando, es decir, la falla en la vigilancia y la falla en la educación y formación del menor. Por eso los padres pueden enfrentar demandas millonarias, embargos, indemnizaciones, reparaciones económicas y procesos patrimoniales extremadamente graves. Muchas familias desconocen completamente que los daños ocasionados por sus hijos pueden comprometer directamente su patrimonio personal. Y esto incluye lesiones personales, daños psicológicos, daños patrimoniales, afectaciones permanentes y perjuicios morales. Ahora avancemos al tercer pilar, la coerción administrativa. Aquí intervienen entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las comisarías de familia, y otras autoridades administrativas, porque cuando se evidencia negligencia grave en el deber de cuidado,
el Estado puede intervenir directamente sobre la patria potestad. Y aquí ya hablamos de procesos administrativos, medidas de restablecimiento de derechos, multas, seguimientos obligatorios, e incluso restricciones o pérdida de la custodia. Observe cómo el derecho colombiano entiende que la protección integral del menor no es opcional. Es una obligación legal, y cuando esa obligación fracasa, el Estado interviene. Y llegamos finalmente al cuarto pilar, la sanción disciplinaria. Aquí entran las instituciones educativas. Porque muchos padres olvidan que el contrato de matrícula genera obligaciones recíprocas. No solamente para el colegio, también para la familia. Cuando un estudiante incurre en conductas graves o reiterativas, el colegio puede activar procesos disciplinarios conforme al manual de convivencia. Y eso puede derivar en suspensiones, cancelación de matrícula, pérdida del cupo escolar, o ruptura del vínculo contractual educativo. Por eso esta diapositiva es tan poderosa, porque demuestra que la responsabilidad parental no es simbólica, es real, es jurídica, y puede tener consecuencias penales, civiles, administrativas y disciplinarias. El mensaje que deja esta estructura es absolutamente claro. Educar no es simplemente enviar un hijo al colegio. Educar implica supervisar, corregir, acompañar, vigilar, orientar, y asumir las consecuencias jurídicas cuando ese deber de cuidado fracasa. Por eso hoy más que nunca los padres deben comprender que la patria potestad no solamente otorga derechos, también impone enormes responsabilidades frente a la sociedad y frente al Estado colombiano. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva, y aquí entramos a uno de los puntos más delicados, más complejos y más contundentes de toda esta exposición. Porque vamos a entender por qué, en materia penal, el derecho colombiano establece que no evitar el daño equivale jurídicamente a causarlo. Y esto cambia completamente la manera en que muchos padres de familia entienden su responsabilidad frente a los actos de sus hijos menores de 14 años. Mire con atención esta frase central de la diapositiva. No evitar el daño equivale a causarlo. Eso no es una exageración. Eso no es un invento doctrinario. Eso es una construcción jurídica plenamente vigente en Colombia. ¿Por qué? Porque el derecho penal colombiano reconoce una figura denominada comisión por omisión impropia. Es decir, hay situaciones donde una persona no ejecuta directamente el daño, pero tenía el deber legal de impedirlo y no hizo nada para evitarlo. En consecuencia, la ley le atribuye responsabilidad penal exactamente igual que si hubiera ejecutado el daño con sus propias manos. Y aquí aparece un concepto fundamental: la posición de garante. ¿Quién tiene posición de garante sobre un menor de edad? Los padres de familia. El padre y la madre son jurídicamente responsables de proteger, vigilar, orientar y controlar a sus hijos menores. Y cuando renuncian a ese deber de cuidado, cuando abandonan la vigilancia, cuando permiten conductas violentas, delictivas o destructivas sin intervenir, el derecho entiende que su omisión facilitó el resultado dañino. Por eso esta diapositiva presenta una equivalencia jurídica contundente. No evitar el daño equivale a causar el daño. Es decir, si un menor de 13 años comete una agresión grave, un homicidio, un abuso sexual o unas lesiones personales, la Fiscalía no solamente analiza la conducta del menor, también analiza qué hicieron los padres antes del hecho. Y aquí viene lo delicado. ¿Qué hicieron los padres para evitarlo? ¿Habían sido advertidos? ¿Existían antecedentes de violencia? ¿Había señales claras? ¿El menor portaba armas? ¿Consumía sustancias? ¿Amenazaba compañeros? ¿Existía negligencia? ¿Había abandono emocional? ¿Había omisión de cuidado? Porque si los padres conocían el riesgo y no hicieron nada, la ley entiende que incumplieron su deber jurídico de protección. Por eso esta diapositiva menciona dos normas fundamentales. La primera es el artículo 142 de la Ley 1098 del 2006, la Ley de Infancia y Adolescencia. Allí se establece claramente que aunque el menor de 14 años sea inimputable penalmente, eso no extingue la responsabilidad del representante legal. Y la segunda norma es el artículo 25 de la Ley 599 del 2000, es decir, el Código Penal colombiano.
Ese artículo define precisamente la posición de garante. ¿Y qué significa eso? Que quien asume voluntariamente la protección de una fuente de riesgo, en este caso un hijo menor de edad, adquiere la obligación jurídica de impedir resultados dañinos. Y si no los impide, responde penalmente. Por eso la diapositiva habla de una consecuencia forense. La Fiscalía General de la Nación tiene la obligación de investigar a los padres cuando existe desidia, abandono, negligencia o temeridad formativa. Y esto ocurre especialmente en delitos graves, lesiones personales, homicidios, abusos sexuales, porte de armas, microtráfico, extorsión, amenazas, violencia escolar extrema. Muchos padres creen equivocadamente que como el menor no va a la cárcel, entonces no pasa nada. Y eso es completamente falso. El sistema jurídico simplemente traslada el peso de la responsabilidad hacia quienes tenían el deber de impedir el daño. Es decir, hacia los padres o acudientes. Y esto tiene implicaciones enormes. Porque ya no estamos hablando únicamente de un problema disciplinario escolar. Estamos hablando de procesos penales, investigaciones de fiscalía, reparación económica, demandas civiles, pérdida de patria potestad e incluso penas privativas de la libertad. Por eso esta diapositiva es tan importante. Porque deja absolutamente claro que la omisión también destruye. La indiferencia también genera responsabilidad. Y el abandono del deber de cuidado también produce consecuencias penales. En otras palabras, el derecho colombiano no castiga solamente al que hace el daño. También castiga al que tenía la obligación jurídica de impedirlo y decidió no actuar. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva, y aquí entramos a otro terreno absolutamente demoledor dentro de la estructura jurídica colombiana. La responsabilidad civil extracontractual de los padres de familia. Y quiero que presten muchísima atención a esto, porque mientras hace un momento hablábamos de cárcel y responsabilidad penal, ahora vamos a hablar de dinero, patrimonio, embargos, secuestros de bienes y ruina económica derivada de los actos arbitrarios cometidos por menores de 14 años. Muchos padres creen equivocadamente que cuando un hijo menor comete un daño grave, el asunto termina en una anotación disciplinaria o en una conciliación escolar. No, señores. El derecho civil colombiano tiene mecanismos extremadamente fuertes para trasladar la responsabilidad económica directamente hacia los padres de familia. Y esta diapositiva explica precisamente los dos pilares fundamentales de esa imputación civil. El artículo 2347 y el artículo 2348 del Código Civil colombiano. Vamos por partes. Primero, el artículo 2347 del Código Civil. Aquí aparece una figura jurídica denominada culpa in vigilando. ¿Eso qué significa? Significa responsabilidad por falta de vigilancia. Es decir, el padre responde porque no supervisó adecuadamente al menor. La ley presume que los padres tienen el deber permanente de vigilancia, inspección y control preventivo sobre sus hijos. Y aquí viene lo importante. Cuando el menor causa un daño, el padre automáticamente se presume culpable. Escuchen bien eso. Se presume culpable. Eso significa que la carga probatoria cambia completamente. Ya no es la víctima quien debe demostrar que el padre actuó mal. Ahora es el padre quien tiene que demostrar que actuó con diligencia extrema y que aún así el daño era imposible de evitar. Y eso, procesalmente, es extremadamente difícil. Por eso la diapositiva lo dice de manera clara. Una tarea procesal casi quimérica. Porque en la práctica judicial, cuando un menor agrede, destruye, lesiona o incluso mata, los jueces civiles interpretan que hubo falla en el deber de vigilancia. Entonces aparecen las demandas por daños y perjuicios. Y ahí empiezan los embargos. Embargos de cuentas, embargos de salarios, embargos de propiedades, secuestro de bienes, indemnizaciones millonarias. Porque el sistema jurídico entiende que hubo una omisión de control preventivo. Ahora bien, pasemos al segundo pilar. El artículo 2348 del Código Civil. Y aquí el asunto es todavía más delicado. Porque aquí ya no estamos hablando solamente de vigilancia. Aquí hablamos de culpa in educando. Es decir,
Responsabilidad por mala educación o formación deficiente. En otras palabras, cuando el comportamiento del menor revela hábitos violentos, conductas antisociales, patrones agresivos o ausencia de límites morales, el sistema jurídico presume una falla estructural en el núcleo familiar. Por eso esta diapositiva menciona algo gravísimo. La existencia de un delito grave presume la falla estructural moral. Y esto tiene consecuencias enormes. Porque aquí la responsabilidad se vuelve prácticamente objetiva. Es decir, no importa tanto si el padre quería evitar el daño. Lo que importa es que el comportamiento del menor evidencia que hubo negligencia formativa, permisividad, abandono educativo o tolerancia frente a conductas peligrosas. Por eso la diapositiva menciona hábitos viciosos tolerados, ignorados u originados en el núcleo familiar. Y aquí debemos ser completamente claros. Cuando un menor incurre repetidamente en violencia, agresiones, amenazas, porte de armas, microtráfico, bullying extremo o delitos sexuales, el juez no analiza únicamente al menor. También analiza el entorno familiar. Analiza la crianza. Analiza la supervisión. Analiza los límites. Analiza la autoridad. Analiza la corresponsabilidad parental. Y si encuentra negligencia, la consecuencia es directa. Responsabilidad civil contra los padres. Por eso la frase final de esta diapositiva es tan contundente. El juez civil ordena embargos y secuestros sobre bienes y salarios del padre como sanción pecuniaria directa por fracasar en sus deberes de guarda y corrección. Es decir, el sistema jurídico colombiano no considera que la crianza sea solamente un asunto privado. La crianza también genera consecuencias legales. Y cuando el deber de vigilancia y educación fracasa de manera grave, el derecho traslada el peso económico hacia quienes tenían la obligación jurídica de formar, orientar y controlar al menor. Por eso esta diapositiva deja una enseñanza absolutamente clara. La responsabilidad parental no termina en el afecto o en la manutención. También incluye consecuencias penales, civiles, económicas y patrimoniales cuando el menor vulnera los derechos de otros ciudadanos. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a desmontar uno de los errores más comunes que existen actualmente en muchas familias colombianas. Y ese error es creer que el colegio reemplaza completamente a los padres de familia. No, señores. La escuela no es una guardería absoluta. La escuela educa, orienta y acompaña, pero la responsabilidad principal sobre el menor sigue recayendo sobre la familia. Por eso esta diapositiva habla de una alianza familia-escuela. Eso significa que existe un pacto jurídico y pedagógico entre ambas partes. Cuando un padre matricula a su hijo, firma un contrato de matrícula y acepta un manual de convivencia. Y ese manual no es decoración ni un simple papel administrativo. Tiene fuerza jurídica. Por eso la diapositiva cita la Ley 115 de 1994, artículo 7, donde se establece claramente que la familia es la primera responsable de la educación de los hijos. Escuchen bien esto. Primer responsable, no el rector, no el coordinador, no el docente, la familia. Y eso tiene consecuencias enormes. Porque cuando un estudiante incurre en agresiones, daños, amenazas, bullying o conductas violentas, los padres no pueden simplemente trasladar toda la culpa al colegio. Existe una corresponsabilidad. Por eso la diapositiva menciona el decreto 1075 de 2015, donde aparece la obligación de los padres de participar en medidas restaurativas, procesos de convivencia y reparación de daños institucionales. Es decir, el padre no puede desaparecerse del proceso. Tiene que responder, tiene que asistir, tiene que colaborar, tiene que asumir las consecuencias disciplinarias y pedagógicas derivadas de la conducta del menor. Y aquí viene algo muy importante. Cuando el acudiente incumple el manual de convivencia de manera reiterada, se rompe el pacto entre familia y escuela. Y eso legitima medidas disciplinarias. ¿Por qué? Porque el manual de convivencia funciona como un acuerdo vinculante entre las partes. Si el padre incumple horarios, desacata normas, ignora procesos de convivencia o abandona sus deberes de cuidado, el colegio adquiere herramientas legales para actuar. Por eso esta diapositiva habla de la ruptura del pacto.
Porque la educación no puede funcionar si la familia abandona completamente su papel y pretende convertir al colegio en sustituto absoluto de la crianza. Y quiero cerrar esta diapositiva con una idea muy clara. La formación de un menor no depende únicamente del colegio. Depende de una corresponsabilidad permanente entre familia y escuela. Cuando esa alianza se rompe, aparecen los conflictos disciplinarios, las responsabilidades legales y las consecuencias administrativas que terminan afectando tanto al estudiante como a sus acudientes. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí nos adentraremos en una de las herramientas más estrictas que establece el marco legal colombiano para garantizar la corresponsabilidad de los padres. El flujo de coerción administrativa, fundamentado en el Decreto 860 de 2010. Este es el camino legal e institucional que se activa cuando los padres o cuidadores fallan gravemente en sus deberes de protección y supervisión. El proceso consta de 5 etapas progresivas que van aumentando en severidad. En primer lugar, encontramos el acto arbitrario. Este se detona cuando un menor de 14 años comete un delito. Ante esta situación, la Policía de Infancia y Adolescencia procede a la aprehensión inmediata del menor para proteger sus derechos y ponerlo a disposición de las autoridades competentes. El segundo paso es la citación perentoria. Una vez que el menor está bajo resguardo, la autoridad administrativa tiene la obligación legal y estricta de citar a los padres o cuidadores en un plazo máximo de 24 horas. No hay margen de espera. La presencia de la familia es prioritaria. La tercera etapa es la firma vinculante. En este punto, se obliga a los padres a firmar de manera forzada un acta de compromiso formal. Este documento busca establecer acuerdos claros y preventivos para asegurar que la conducta no se repita. Si esto no funciona, pasamos al cuarto paso, la sanción por desacato. La corresponsabilidad no es opcional. Si los padres no asisten a las citaciones o violan flagrantemente los compromisos firmados en el acta, el artículo 11 del decreto faculta a la autoridad para imponer multas pecuniarias directas, es decir, sanciones económicas de obligatorio cumplimiento. Finalmente, llegamos al quinto paso, la medida de extrema severidad. Si el desacato persiste y se demuestra una negligencia absoluta, el Estado interviene con total contundencia. Esto implica la pérdida temporal o definitiva de la patria potestad y la custodia del menor. Además, la situación trasciende lo administrativo, pues se realiza una compulsa de copias a la Fiscalía Penal para que se investigue penalmente a los padres por la omisión de sus deberes. Como vemos en este flujo, la corresponsabilidad no es solo un concepto moral. Es una obligación legal con consecuencias jurídicas muy profundas cuando se desatiende el cuidado de nuestros niños y adolescentes. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí abordamos el escenario económico y legal definitivo bajo el título Reparación integral. La asfixia patrimonial del garante. Este concepto es crucial porque materializa la verdadera gravedad de la corresponsabilidad en términos financieros para la familia. Existe un mandato constitucional absoluto a favor de la víctima que exige verdad, justicia y reparación. Como vimos anteriormente, al estar vedada la cárcel para el menor infractor debido a su inimputabilidad, el peso reparatorio no desaparece. Se traslada y recae en un 100% sobre los hombros de los padres o acudientes, quienes actúan como garantes legales. El sistema judicial no deja a la víctima desamparada, sino que busca resarcir el daño afectando directamente el patrimonio de los progenitores a través de 4 mecanismos muy severos. El primero de ellos son los embargos judiciales. Los jueces emiten mandamientos de pago severos y coercitivos contra el peculio, los bienes, vehículos o propiedades de los padres para asegurar los fondos de la reparación. En segundo lugar, encontramos las retenciones salariales, que implican una intervención directa y legal en los ingresos mensuales y nóminas de los cuidadores, limitando su liquidez y su capacidad financiera familiar. Por otra parte, la ley exige una cobertura total. Esto obliga a los padres del menor agresor al pago forzoso de tratamientos prolongados, terapias psicológicas, psiquiátricas y cualquier gasto médico que requiera la víctima para su recuperación integral. Finalmente,
El esquema incluye las indemnizaciones subjetivas, que corresponden a la tasación económica del daño moral, el sufrimiento causado y el daño a la vida de relación de la familia agredida. En conclusión, este panorama nos demuestra que la falta de supervisión y de crianza responsable puede llevar a un núcleo familiar a la quiebra o al colapso financiero. La ley es clara. Si un hijo causa un daño, son los padres quienes pagan las consecuencias con su propio patrimonio. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí nos encontramos con un debate jurídico y ético fundamental en la corresponsabilidad parental. La colisión de derechos entre el menor infractor y el menor víctima. Como pueden ver de manera muy gráfica en la balanza de la pantalla, el ordenamiento jurídico colombiano inclina todo su peso hacia un lado de manera intencional y contundente. Por una parte, tenemos al menor infractor, quien por ley goza de la condición de inimputable. Esto significa que está legalmente amparado contra la prisión juvenil tradicional. Sin embargo, es un error gravísimo de los padres creer que esta protección penal es un cheque en blanco. La inimputabilidad no justifica, bajo ninguna circunstancia, la vulneración de otros niños, ni permite que las familias minimicen las agresiones bajo la típica excusa de que son solo cosas de niños. El Estado no tolera la impunidad bajo el pretexto de la edad. Es por esto que, en el otro extremo de la balanza, se encuentra el menor víctima, cuyos derechos son prevalentes. Esta no es una decisión arbitraria. Está blindada por nuestra máxima norma. El artículo 44 de la Constitución Política es categórico al dictaminar que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Asimismo, los artículos 9 y 18 de la Ley 1098 de 2006, el Código de la Infancia y la Adolescencia, establecen una prevalencia dogmática absoluta. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el Estado tiene la obligación prioritaria de proteger al infante agredido para rescatarlo de ecosistemas de vulneración sistemática. Para cerrar esta idea, la conclusión que se encuentra en la base de la diapositiva es el pilar de nuestra capacitación. La arquitectura jurídica colombiana desestima de manera tajante cualquier intento del núcleo familiar del agresor de escudarse en la edad de su hijo para eludir la responsabilidad y la reparación. Las instituciones no van a permitir la revictimización de quien sufrió el daño. Como padres y cuidadores, debemos entender que la inimputabilidad de un menor infractor no exime a su familia de las consecuencias civiles y del deber ineludible de responder por sus actos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Para concluir nuestra capacitación, analizaremos la matriz forense. Las 6 verdades irrefutables. Este es el resumen definitivo de cómo el marco legal colombiano amarra de forma sólida y sin vacíos la responsabilidad de los padres y cuidadores. Veamos cada una de ellas. La primera verdad es la falsa impunidad, amparada en el artículo 142. Es falso que no pase nada. El Estado despenaliza al niño por su edad, pero imputa, embarga y sanciona asimétricamente a su garante primario, es decir, a sus padres. La segunda es la omisión impropia, bajo el artículo 25 del Código Penal. Cuando los padres omiten su deber de cuidado frente a delitos graves, la ley puede constituir esto como autoría o coautoría, lo que abre la puerta real a penas de prisión para los adultos. La tercera verdad es la culpa in vigilando, regulada por el artículo 2347 del Código Civil. Aquí opera una presunción legal de negligencia paterna. El sistema asume que el daño ocurrió por falta de vigilancia, obligando a la reparación integral e incondicional con los activos y bienes propios de los padres. Ligada a esta, la cuarta verdad es la culpa in educando, bajo el artículo 2348 del Código Civil. Esta es una imputación inexcusable. Los delitos graves de un menor presumen una atrofia moral tolerada en el hogar, dejando a los padres prácticamente sin posibilidad de defensa. La quinta verdad nos habla de la ruptura institucional, fundamentada en la Ley 115 y el Decreto 1075. Las faltas graves del menor evidencian una transgresión disciplinaria de la misma familia, lo que faculta legalmente a las instituciones para aplicar la exclusión escolar del estudiante y realizar los respectivos reportes obligatorios ante el ICBF. Finalmente, la sexta verdad es la prevalencia de la víctima, consagrada en el artículo 44 de la Constitución.
La edad del agresor jamás exime a sus padres de sufragar todos los costos indemnizatorios de la víctima. Negarse a responder es considerado violencia institucional. Como hemos visto a lo largo de este recorrido, la legislación es estricta y no deja margen al descuido. Soy el Dr. Lex y estoy aquí para ayudarles. Si tienen dudas o desean más información, comuníquense al WhatsApp. Somos Legislación Educativa 3.0 y contamos con un equipo de abogados expertos en legislación educativa que te ayudan. Asesoría y acompañamiento al 313-451-9522. Muchas gracias por su asistencia. Somos Talleres para Padres. WhatsApp 313-451-9522.